Próximo destino, les decía, Venezuela, y con preocupación. ¿Preocupación por qué? Pues porque en buena medida se está cumpliendo la amenaza preelectoral del régimen de Maduro de convertir Venezuela en un baño de sangre si perdía el régimen las elecciones. Son ya 20 los manifestantes que han sido asesinados en esa represión del régimen, que reconoce ya haber detenido a más de 1000 personas de la sociedad civil que estaban protestando, por lo que, Íñigo Palomar, cada vez resulta más evidente que fue un auténtico fraude electoral. Tú te has repasado unas cuantas actas electorales, aquellas que se recogen con las firmas de testigos en cada uno de los colegios electorales, y hay cosas que no cuadran, los datos oficiales del régimen, y cosas que tienen toda la apariencia, al menos de verosimilitud, que son los números que presentan con esas actas los líderes de la oposición en Venezuela. Es un fraude. José Luis se ha conseguido poner de acuerdo a Lula da Silva y a Javier Milei. Ambos no reconocen la victoria de Maduro, de Nicolás Maduro, y ambos le piden transparencia y lo que le pide medio mundo, menos los sospechosos habituales, Rusia, Cuba y demás, que es que presente las actas, que por otra parte era su promesa de ayer, que las presentaría en las próximas horas. Vamos a ver los resultados que presenta el Consejo Electoral Nacional de Venezuela, que es, digamos, el oficialismo, que sabemos que el oficialismo en Venezuela es el chavismo. Pero bueno, hay que creérselo a priori. ¿Qué es lo primero que ves en estos números? Que se los describo yo en un momento: Nicolás Maduro, Edmundo González de la oposición y los otros candidatos que se presentaban. Nicolás Maduro 51,2, Edmundo González 44,2 y los otros 4,6. ¿Qué es la primera anomalía que tú ves en estos resultados? Hay dos cosas que no me cuadran. Primero, estamos que es hoy jueves, ¿no? Las supuestas elecciones fueron el domingo. Nos hemos quedado en el 80% del escrutinio. Y luego, a ver, es muy difícil que te cuadren tantos ceros seguidos. Bueno, tan difícil como que es prácticamente imposible. Fíjense, porque esto han sido matemáticos de las redes sociales que de repente en comunidad han dicho, a ver, si nosotros cogemos los datos y sacamos el porcentaje que está sacando el Consejo Nacional Electoral, no hay redondeo, son 4 decimales, hasta el sexto no habría un número distinto. Fíjense, 512000, 442000, 46000. Primera anomalía: el 80% de las actas y ungen a Maduro como presidente. No han dado el 100%. La obligación es darlas a 48 horas del resultado. Y luego, cuando repasamos los números en detalle, es que es muy cutre. Es que parece que estaban los porcentajes preestablecidos y lo único que han hecho es coger el total de votos, dividirlo entre 100, multiplicarlo por 51,2 y te presento los números que avalan a Maduro como presidente. Vamos, que no le ha salido un 110% de los votos de casualidad. ¿Tú sabes qué porcentaje, qué posibilidades hay de que salgan estos números, estos decimales tan enteros? Te lo digo yo, 0,000000988. O sea, que es imposible, es prácticamente imposible. Es imposible, tiene más oportunidades, muchísimas más de que... O sea, que además es que está mal hecho. Está fatal hecho. Está muy mal hecho, es cutre. Estos son los números, por tanto, del oficialismo. Sí. Pero yo decía, has repasado también las actas electorales. ¿Qué son las actas electorales? Lo decíamos, son los papelitos parecido, en teoría, por ejemplo, a lo que hacemos en España. Los papelitos que se firman en cada colegio electoral, en cada urna, con un testigo del chavismo y con un testigo también de la oposición, ¿no? Que pese a que te has repasado varios de esos papeles. Pero quien lo ha hecho muy bien esta vez, a diferencia de otros procesos electorales, ha sido la oposición, porque la oposición esta vez, ¿qué es lo que ha hecho? Hay 30.000 colegios electorales, hay 30.000 actas. Esa acta la puede pedir cualquier ciudadano venezolano, y la oposición tenía muchos aliados en esas muchas elecciones, muchos observadores, y cada uno cogió el acta y lo ha publicado en el portal web de la oposición, y salen estos números. Tienen el 81% de las actas, que no son pocas, aún quedan. Total de votos, 10 millones. Hasta aquí, todo correcto. Pero fíjate, son números muchísimo más verosímiles. Nicolás Maduro, 3,2 millones de votos. Un 30,39245%. Estos son números de unas elecciones propias. Edmundo González, 7 millones de votos. Porcentaje, casi el 70%. Pero otra vez nos encontramos que son números muchísimo más verídicos. Y en los otros candidatos, en este apartado, igualmente. Es decir, que la oposición, a diferencia de otros años, sí que tiene en su mano pruebas fehacientes de que aquí se tiene que entrar a revisar acta por acta. Que es que además la victoria con estas actas de la oposición es tan contundente
que te lo estoy diciendo a ojo, pero yo creo que aunque ganara todos los votos el oficialismo del 19% que queda, no llegaba a tener los mismos Cuando votos. haces un especial de elecciones aquí en España, cuando llegas al 80% dices que el pescado está prácticamente todo vendido. Sí, sí, Pues, por eso digo, a la aunque espera de tuviera que todos los votos de las actas que no tiene la oposición, aunque el chavismo tuviera todos esos votos, el 100%, no llega a los 7 millones del líder opositor. Y seguimos. Maduro prometió actas, no hay actas. El Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para publicarlas, no las he publicado. Y está el mundo entero, desde la izquierda, desde el espectro ideológico de la izquierda hasta el espectro ideológico de la derecha, pidiendo que se mire, que es tan fácil Por como cosas su web. como estas, hay miles de personas todos los días, gracias Íñigo, en las calles de Venezuela reclamando que se haga justicia y que se ponga de manifiesto lo que es bastante evidente con los números a la mano, que fue un auténtico fraude electoral. ¿Y qué está haciendo el régimen? Está reprimiendo a esas protestas de la sociedad civil. Queremos conocer cuál es la situación ahora mismo en las calles, por ejemplo, de Caracas. Desde allí nos atiende nuestra compañera Reina González. Reina, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas tardes para vosotros, que Gracias. las 4:25 de la tarde allí en Caracas, ¿no? Buenas noches para España, buenas tardes aquí en Venezuela y muchísimas gracias por tener un espacio en medio de la desinformación y de la situación venezolana que no solamente está pasando en estas elecciones, sino que está pasando desde hace más de 20 años. ¿Y cuál es? En relación a los números, Sí, que es muy importante, y algo que estabas comentando con Íñigo, es que el problema de no tener separados cada institución fuera del gobierno, le hace poder ejecutivo, legislativo, el poder electoral o incluso el poder tribunal de justicia, es que lleva a que todo sea fraudulento. Desde el año 2018 hemos hecho fraude. La gran diferencia que se ha hecho en estas elecciones ha sido el gran trabajo minuto a minuto que ha hecho el grupo de María Corina Machado con Edmundo González, que no es solamente con la gente de la oposición. Muchos chavistas descontentos que venían de las filas de Chávez, que son diferentes a los de Maduro, han estado en esas mesas y son testigos de esos resultados. Y como bien decía, después de 48 horas, el CNE no ha proclamado nada. En pocas horas, lo único que dijeron es que Maduro es presidente, pero es presidente sin tener ninguna certificación. Y aparte de no tener ninguna certificación, los chavistas, los maduristas sobre todo, que son los que tienen muchos años en este poder, su única manera es a través de la intimidación y de la amenaza. De hecho, estamos, Reina, viendo imágenes de las manifestaciones en las calles de Caracas. Decíamos, hay ya 20 personas muertas, hay más de 1 millar de detenidos que los reconoce el régimen. ¿Cuál es la sensación que percibes en los manifestantes? Porque entiendo que debe ser una mezcolanza de sensaciones, desde el miedo por la represión del régimen hasta la sensación de que hay que hacer algo para que se reconozca una injusticia tan evidente, ¿no? Mira, hace pocos momentos María Corina Machado, que creo que es una de las pocas cosas que hemos tenido que aprender en estos 20 años, lo primero que llamó es a la no violencia. Quienes están generando violencia es por parte del régimen. Cuando ves, y lo pueden ver porque la hemeroteca no miente, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional Legislativa, el señor Diosdado Cabello, diciendo: vamos a ir a la calle, prácticamente provocando una guerra civil. Cuando tenemos al fiscal del pueblo diciendo: eso no es verdad, eso es una gente que provoca y se pone salsa de tomate para llamar muertos. Casualmente, en este caso, el Ministerio Público dice que hay más de 1.000 detenidos. Sin embargo, yo me voy a fijar en las cifras que tiene el Foro Penal Venezolano, donde hasta el momento tenemos más de 11 muertos y tenemos más de 679 presos, a los cuales no se les permite una defensa, sin contar los desaparecidos, porque no podemos olvidar, por ejemplo, que hay detenciones que se hicieron arbitrarias, como el caso de Freddy Superlano, quien estaba por voluntad popular, y hoy María Corina hizo un llamado. El llamado es a la paz y a la calma.
Y me quedo con una frase que ella dijo: nos costó muchísimo, muchísimo lograr mostrar el fraude. También nos va a costar muchísimo cobrar lo que logramos el domingo. Mencionabas... Y Digo, Reina, mencionabas sí, a la líder de la oposición, a María Corina Machado. Hay que recordar que el régimen ha dictado una orden de detención contra ella y también contra el sí, candidato. ¿Crees que dará ese paso, Maduro? sí. Mira, yo es tan difícil decir con este régimen si lo dan o no lo dan. Tienen varias personas que han luchado en este país en diferentes procesos. En España, por ejemplo, hay líderes como Leopoldo López, hay líderes como Ledesma, hay en diferentes instituciones afilados en otras partes del mundo. Yo solo espero, después de ayer, de la reunión de la OEA, que la gente no lo entiende, pero creo que es importante ver, porque eso es una radiografía que está queriendo hacer María Corina, porque somos tan democráticos que todavía estamos tratando de buscar por las vías diplomáticas que la gente y el mundo entiendan. Fíjate que esto creo que no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Tanto el presidente Lula, que es de izquierdas, o el presidente Petro, colombiano, que es de izquierda, ayer se ausentaron, y es porque están exigiendo lo mismo y la diplomacia no funciona. De todas maneras, estamos confiados en que tras los cargos que se están haciendo en la Corte Internacional de la Haya para Maduro y muchas personas de su régimen a través de crímenes de lesa humanidad, pueda funcionar. Pero es un panorama de lo que pasa en la región. Y te explico por qué. Porque para los colombianos, una diáspora de 8 millones de venezolanos ha sido muy difícil de asumir. Lo mismo le está pasando a los brasileños. Creo que los que están más claros son los peruanos, porque también han tenido que recibir eso. Y solamente, aparte de esa convicción que tenemos, que fuerza y fe, y esperemos que María Corina, en todo su derecho, quien en Costa Rica la invitó para que tuviera asilo, dijo que no, que se va a quedar. Lo denegó de inmediato. María Corina Machado ha dicho de inmediato, que no se va. A través de su tweet dijo que ella no se va, pero sí que la comunidad internacional apoye. Sí, Maduro y todo el régimen autocrático que vivimos en Venezuela da ese paso. Yo estos días he hablado, me da risa cuando hablan mucho de quitar la máscara. Las máscaras se quitaron hace mucho tiempo, cuando tú tienes una represión que no es la de ahorita, es la del 2017, es la del 2014, es la del 2012, cuando ves una realidad de una diáspora de venezolanos de 8 millones de personas, cuando tienes un país con una inflación creciente, cuando tienes un país donde los servicios no sirven, no hay luz, no hay agua, no hay internet. Entonces, claro, sí había un grupo de gente chavista, que entiendo, porque el venezolano además es una gente que siempre está esperando como el Mesías. Chávez de repente le dio esa ilusión a un grupo de la población popular, pero es que ese grupo de población popular ya no puede más, no les alcanza el sueldo. Es no evidente, hay tipo de medicina, que el no malestar, hay seguridad. Entonces, ya Reina, es como en eso. El malestar se ha convertido ya en una manera de vivir que para muchos de tus conciudadanos, para muchos de los venezolanos, es una manera de vivir muy complicada incluso en su día a día. Reina, gracias por estar con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo y mucho ánimo desde España. Y vamos a incorporar también a Pedro Flores Rivero, que es capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en el exilio. Capitán, bienvenido, buenas noches. Hola José Luis, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Claro, preocupados, viendo las imágenes de lo que ocurre en su país y uno siempre piensa en el papel que puede desempeñar el ejército. ¿Cuál será el papel del ejército? Ayer un colega suyo también en el exilio, un almirante de la Armada venezolana, nos decía, desde luego con los mandos no hay nada que hacer porque son todos del régimen y son todos puestos por Maduro, no precisamente por su competencia profesional. Pero claro, uno piensa en los soldados, por ejemplo, que sean enviados a reprimir esas protestas de la sociedad civil. ¿Hay posibilidades de que en el ejército haya, no diré una revuelta, pero sí algunos soldados o algunos mandos intermedios que se nieguen a obedecer
llegado el caso, una orden de represión todavía más dura? Bueno, José Luis, fíjate que hay dos vertientes. La primera fue la que comunicaron de que el Plan República se efectuó sin problema porque los soldados o los muchachos que mandaron para esas unidades, planteles a custodiar el sistema electoral, se lo hicieron a la altura, o sea, cumplieron con su responsabilidad, mientras que los otros que están allá arriba son los que manejan el poder. Entonces, como militar que yo fui, nosotros nos siembran mucho una cosa que se llama orden y entendido, no puedes estar en desacuerdo con lo que te digamos, así estés en desacuerdo, y cualquier cosa pasa la novedad a las 24 horas. Entonces un muchacho de eso no tiene la capacidad él solo de alzarse, de provocar una rebelión con otros muchachos, porque apenas son soldados, pero son guardias nacionales en raso. Eso depende, son de los cuadros medios o superiores. Por supuesto, muchos superiores están conectados, no quieren perder esos privilegios que tienen de comandar las minas, de ser comandante de ministerio, de la cantidad de dinero que manejan en todas sus mafias allá en Venezuela. Entonces eso prácticamente de los subalternos no depende de los superiores, que llega un momento que se cansan los oficiales subalternos que están en los términos medios, y es cuando comienzan a presionar a las Fuerzas Armadas. Y una cosa más, capitán, claro, ¿por dónde puede pasar la solución? Decíamos, de inmediato la comunidad internacional, a la que también se apela, mira al ejército del régimen. Nuestra invitada anterior nos decía, es que incluso desde el propio régimen se está casi incitando a una confrontación civil. Duele y preocupa especialmente hasta preguntárselo, pero ¿usted cree que hay riesgo de una guerra civil en Venezuela? Yo creo que sí es viable porque desde mi punto de vista ya la gente está cansada. La gente no está saliendo porque lo están invitando a pelear, nada por el estilo, sino porque el hambre, cuando el hambre pega en el estómago, ya uno... Ay, creo que hemos perdido esa comunicación, pero era muy significativo lo que estaba diciendo Julio, y es que es algo que afecta en el día a día hasta el punto de que la población tiene hambre, por eso protesta y por eso incluso hasta vence el miedo de la represión, que decimos ya se ha cobrado la vida de 20 personas en Venezuela. Preguntabas tú si es probable un escenario de guerra civil. Efectivamente duele la pregunta, pero yo creo que en Venezuela mucha gente ha llegado ya a una situación en la que no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder, y que ya no se trata de levantarse por abstracciones como la democracia y el Estado de Derecho, sino igual por tus hijos, por el bien de tus hijos, por el pan de tus hijos. Entonces yo por eso no descartaría, y lo digo con todo el dolor del mundo, una guerra civil. Sí, hablo de dolor porque es especialmente lacerante que personas con las que compartimos una historia, un idioma, un Dios al que rezarle, estén padeciendo las tropelías de un sátrapa. Y que algunos, bueno, expresidentes del gobierno, algunos políticos no estén a la altura de las circunstancias y estén violentando la responsabilidad histórica que tiene España con Hispanoamérica en general y con Venezuela en concreto. Entonces eso es especialmente doloroso. Yo creo que la anterior invitada, Reina, ha dicho algo importante. Apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede intervenir directamente. Lo que tiene que hacer es apoyar algo que ocurra dentro de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que la comunidad internacional en esto no es unánime, también está fragmentada. Comentabais antes los apoyos que tiene Maduro. Rusia, China no son potencias menores, con lo cual yo creo que la solución tiene que venir de dentro. El problema, que no hay contrapoderes. No hay contrapoderes. Decir Maduro en Venezuela es decir el Estado. Sí. Decías el papel de algunos políticos. No hemos hablado del silencio de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que, lo decía también Íñigo, es verdad que desde el mundo de la izquierda, los gobiernos de la izquierda también en Hispanoamérica se han desmarcado por completo de ese fraude que es incluso burdo. Pero Zapatero no ha dicho nada. Pero es como lo de García Paje, José Luis. Quiero decir, la noticia sería lo contrario, que hubiera dicho algo. Vamos a ver, aquí es... Yo soy muy, y bien que lo lamento, soy muy negativo, muy pesimista respecto a este asunto. Parece que hemos descubierto un fraude electoral este domingo pasado. Parece que estamos descubriendo que hay un tirano allí este domingo pasado, que hay un fraude en el recuento, en la ocultación de las actas electorales, etcétera, desde este domingo. Aquí existe una dictadura desde hace ya muchísimos años. Hay un empobrecimiento de ese país y la gente lleva pasando hambre hace mucho tiempo.
Hay una represión de la oposición, de líderes de la oposición en las cárceles hace mucho tiempo. Hay un intervencionismo del jefe del Estado sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Tribunal Supremo, sobre la Asamblea Legislativa desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué soy negativo? Habla de un enfrentamiento civil. Sí, hay gente que efectivamente no tiene nada que perder. Hace 10 años había mucha gente que tampoco tenía ya nada que perder y se produjo ese éxodo masivo. Un dato, la oposición o los ciudadanos que han huido de Venezuela y que están en España, solo se ha permitido votar un 27%. Eso de por sí es un fraude en sí mismo. Antes incluso de que se celebraran las elecciones. Hablamos del ejército. La gente tiene que saber, no se dan cifras habitualmente, hablamos los oficiales o los suboficiales y luego la élite del ejército, la cabeza del ejército. Este es un ejército que tiene cerca de 2.000 generales. Ni siquiera Alemania en la Segunda Guerra Mundial invadiendo toda Europa, o ningún otro país, ni Estados Unidos en el final de la guerra, tuvo 2.000 generales. ¿A qué se necesitan 2.000 generales allí? Evidentemente son la cadena, digamos, de corrupción ingente que hay allí. Es decir, es el aseguramiento de un modelo de poder, un modelo de Estado, ante el cual hay otros dos elementos por los que yo soy muy negativo. Uno, escuchar como parte de la oposición o como Reina, esta periodista, plantea que ojalá el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional pueda dictar una orden de detención contra Maduro. Muy complicado. Diga que la solución tiene que ser que un Tribunal Penal dicte una orden de detención contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. No, hombre, no. Lo que tendremos que ver todos y revisar todos es, por ejemplo, en Naciones Unidas, ¿por qué no se puede hacer absolutamente nada en un país que efectivamente es soberano, en cuyo régimen interno no se puede intervenir, salvo que se sepa que existe un fraude de estas características, una dictadura? El repaso que habéis hecho de las cifras, que yo no lo había visto nunca tan claro como lo he visto aquí en esta pantalla hace un rato, esto que decía Íñigo de los números imposibles, etcétera, los números imposibles. Fíjate, yo ni había caído en la cuenta de todo esto, pero ante una evidencia de esas características, Es que claro, lo de menos es el silencio de Zapatero. Eso es lo de menos. Lo demás es lo que está ocurriendo ahora mismo. No, sin duda. Lo demás es lo que nos decía Reina y lo que nos decía también el capitán, que la gente o un gran número de la población venezolana abre la nevera y no encuentra comida. Esa es la situación que están viviendo y eso es lo que hace, nos decía también el capitán al que despedimos ya, eso es lo que hace que la gente haya perdido el miedo incluso a esas condiciones de represión tan duras como las que está poniendo en marcha el régimen de Maduro para intentar sostener ese fraude electoral que con los números en la mano evidentemente no se sostiene.